Y a la reina de la juventud prolongada. Nosotros elegimos una reina de la juventud prolongada y un rey de la juventud prolongada. Ah, está bien. Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 12 de marzo. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, Gentesería, asfaltos de primera y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Me tomo brevemente una licencia personalísima. Y es que el día de hoy, 12 de marzo, estaría cumpliendo mi mamá 101 añitos. Nació el 12 de marzo del año 1924. De modo que hoy estaría cumpliendo un añito más que un siglo. Un recuerdo para ella, la llevo siempre en mi pensamiento, en mi corazón. Y como escribí esta mañana, siempre bajo su acompañamiento y su protección. Amigos, hoy vamos a estar hablando de política y vamos a estar hablando también de gestión municipal. Porque la persona a la que hemos invitado a nuestro programa del día de hoy tiene dos sombreros, dos cachuchas, dos gorritos. Un gorrito de dirigente político nacional de una organización política importante. Él es el secretario general de Fuerza Vecinal y es a la vez presidente del Consejo Municipal de Chacao. Imagínense ustedes, dos importantes funciones en una misma persona. Le doy la bienvenida a Máximo Sánchez, concejal. Bienvenido, Máximo. Saludos a todos tu audiencia y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bien, la verdad que son dos temas importantes. Me gustaría arrancar por el tema de la política. ¿Cómo están viendo ustedes desde Fuerza Vecinal el acontecer nacional venezolano después del 28 de julio? Bueno, yo creo que los venezolanos tenemos el reto de seguir construyendo un país de oportunidades, un país mejor para todos los venezolanos. Y en ese sentido, Fuerza Vecinal viene trabajando e invitando a todos los venezolanos que sigamos en esta lucha, que no podemos hacer pausa, tenemos que seguir incorporados para que esos sueños que todos los venezolanos tenemos se materialicen y la única manera de lograr esa mejor Venezuela es participando política y electoralmente. De hecho, nosotros tenemos como ejemplo el caso del municipio de Chacao, en el área metropolitana de Caracas, en el estado Miranda, donde la gente que vive en Chacao, transita por Chacao, siente una gestión pública que está ahí en la calle. Si pasa de noche ve las calles alumbradas, si pasa de día ve los semáforos funcionando, las plazas en buenas condiciones. Si tiene Dios no quiera un accidente, tiene una infraestructura de salud municipal que lo atiende, tiene una policía que está atenta, cámaras en todo el municipio y en fin, un gran etcétera. Y nosotros quisiéramos que eso que se ha logrado en Chacao, donde la gestión pública se siente en la calle, se pueda ver y sentir en todo el país, que haya oportunidades, que la inversión independiente en todo el país prospere, y para eso necesitamos una gente en el gobierno nacional que tenga una visión como la que nosotros tenemos, una visión de servicio público. Y como hoy en día no tenemos un gobierno nacional con esa visión, queremos invitar a todos los venezolanos que sigamos luchando hasta lograr que tengamos una gestión pública decente en todos los estados, en todos los municipios y en el gobierno nacional. Siempre comento precisamente y pongo como ejemplo Chacao y pongo por ejemplo el Zulia, pongo por ejemplo el Atillo, Baruta y otras entidades tanto estadales como municipales como ejemplo a la hora de que se tenga que tomar una decisión. Me refiero a la ciudadanía, los ciudadanos de esas comunidades que viven en esos estados, que viven en esos municipios, estarán dispuestos a no participar en los procesos electorales que van a tener lugar este año y permitir que, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo, digo, bueno, que Iris Varela sea la alcaldesa de Chacao, Pedro Carreño, alcalde de Latillo, de Baruta, gobernador del estado Zulia. Me pregunto si eso no tiene que estar en una balanza al momento de tomar la decisión entre votar o no votar, postular o no postular, porque de eso se trata estos procesos que están
previstos para este año, aparte por supuesto de la elección de la Asamblea Nacional. Yo siempre recuerdo también el caso del año 2005, cuando la oposición como un todo se abstuvo de participar y el chavismo le puso la mano a la Asamblea Nacional en su totalidad y por ende también a los poderes derivados de la Asamblea. Me refiero al Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, en fin, todos los poderes. Ese es un gran reto que tienen los venezolanos, que tenemos los venezolanos este año, de tomar decisiones trascendentes para la vida nacional, sobre todo cuando hay la perspectiva también de un cambio significativo de nuestra Constitución Nacional. Me pregunto, Máximo, tú dices continuar, seguir participando. ¿Cuál es el argumento fundamental que debería mover la conciencia, la sensibilidad de la ciudadanía venezolana para comprender que es necesario no abandonar la ruta electoral? Bueno, precisamente el continuar luchando por una Venezuela mejor, una Venezuela de oportunidades, que invite a los venezolanos que se han ido al país a regresar, que se reunifique la familia venezolana, que está toda dividida. En mi caso en particular, el 70% de mis hermanos está fuera del país, entonces el 30% dentro del país. Entonces eso le pasa a todas las familias. Tenemos gente que no conoce a niños que han nacido en el exterior. Yo no conozco un nieto que tiene ya 2 años y medio. Es una situación terrible que estamos atravesando los venezolanos y eso nos tiene que invitar a participar. Lo que tú dices, no, si nosotros no participamos, le estamos entregando al país a gente que no piensa como nosotros. Y nosotros queremos en el país, en todas las posiciones de gobierno, gente que se ponga al servicio de la gente. Y eso pasa por el hecho de no bajar la guardia, de seguir luchando, seguir trabajando por un mejor porvenir. Nosotros tenemos como ejemplo, te repito, no solamente el caso del municipio de Chacao, tenemos el caso de Baruta, el caso del municipio de Zamora, en el estado Miranda, Guatire, el municipio Diego Bautista Urbanés, en el estado Anzoátegui, y con Manuel Ferreira, Morel David Rodríguez, en Maneiro, en San Diego, en el estado Carabobo, León Jurado, en el municipio Hunda, en el estado Portuguesa, Osvaldo Serpa, en el municipio Andrés Eloy Blanco, en Lara, Daniel Quiñones, y tenemos gobernantes locales que han tratado de hacer una gestión buena con pocos recursos, porque cuando los recursos no se distraen, la gestión pública se siente en la calle. Cuando los recursos, por supuesto, se distraen, tenemos un gobierno nacional que es dueño de restaurantes, dueño de hoteles, que no se enfoca en las verdaderas necesidades de los ciudadanos, y ahí es donde tiene que estar el cambio del enfoque, de en dónde pones tú el acento en una gestión pública. Ahora fíjate, hay una preocupación legítima del electorado, de todo el electorado, incluyendo aquellos que estamos convencidos de que hay que continuar participando en los procesos electorales y en las luchas sociales en general. Es el tema del árbitro electoral, de la autoridad, del poder electoral, que quedó verdaderamente desprestigiado el 28 de julio en virtud de que no completó el proceso de presentación de los resultados desglosados tal como correspondía hacerle. Ustedes desde Fuerza Vecinal, ¿cómo evalúan ese caso específico de la gestión electoral y la obligación que tiene, por supuesto, el CNE de publicar los resultados del 28 de julio y también de los resultados de las elecciones que vienen? Sí, bueno, de hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, uno de los aspectos en su decisión está que el CNE debe publicar los resultados con ese nivel de detalle que era lo normal y lo tradicional. Al día de hoy, mientras estamos en esta entrevista, todavía la página del CNE no está operativa y es un tema que preocupa a todos los venezolanos. Pero más allá del tema del árbitro está la decisión de un pueblo completo de seguir construyendo un camino de participación. Sin duda, yo que soy politólogo podría decirte que quizás en Venezuela podríamos llegar a la conclusión, o vamos a decirlo así, el diagnóstico de que la democracia en Venezuela está muy enferma y la medicina. ¿Existe la democracia en Venezuela? Bueno, siempre va a existir democracia con mayores o menores niveles de participación, en donde se respeten más o menos los derechos humanos y humanos, etcétera. Pero en todo caso te iba a hacer hincapié en mi condición de politólogo que más allá del diagnóstico de que la democracia pueda tener un nivel de enfermedad en Venezuela, la medicina está clara.
La medicina para poder curar la democracia en Venezuela y en cualquier país del mundo es la participación ciudadana. Si el ciudadano se queda en su casa, no participa, pues se va a seguir profundizando esa enfermedad, porque quienes están en el gobierno y se sienten que no van a salir nunca, terminan abusando. Entonces, como aquello que decía Simón Bolívar, nada peor que una persona que se queda eternamente en el gobierno, porque termina no valorizando lo que le da legitimidad ahí, que es el apoyo de la gente, el apoyo del pueblo. En ese sentido, yo invito a que todos los venezolanos seamos parte de esa medicina. Y la medicina precisamente está en el hecho de que cada elección que venga, los venezolanos seamos protagonistas por un mejor futuro para todos los venezolanos. Ok, ahora fíjate, otro tema que tiene que ver también con lo electoral es la preparación de la estructura que va a representar a los factores democráticos en esos procesos electorales que vienen este año, como también en la defensa del voto, para garantizar que el resultado de cada una de las mesas se ajuste a lo que fue la voluntad expresada a través de las máquinas y de las cajas que recogen el voto físico de los ciudadanos. ¿Cómo se prepara Fuerza Vecinal? ¿Qué planes tiene para afrontar estos procesos que por lo demás están bastante cerca? Porque hay que ver lo que significa que dentro de 2 meses prácticamente estamos en elección, el 25 de mayo. Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando para incorporar un gran voluntariado en el tema de los testigos de los partidos políticos. Porque acuérdense que en los procesos electorales quienes están en las mesas son los miembros de mesa, que ya fueron seleccionados y son los mismos que estuvieron participando en el proceso pasado. Entonces, sin embargo, ahí además el sistema electoral venezolano tiene un número importante de auditorías al sistema antes, durante y después del proceso electoral, en la cual en el caso de Fuerza Vecinal ya ha autorizado a sus representantes en todas esas etapas de auditoría. Y por supuesto tenés una auditoría ciudadana que es muy importante, que va más del 50% de las mesas a nivel nacional son auditadas. Auditadas significa verificar lo que está en las actas con las papeletas que están en las urnas. Y ahí el rol de los venezolanos que forman parte de ese universo, recurso humano, que está ahí como miembro de mesa y como testigo, juega un papel fundamental. Una copia de esas actas las tienen los partidos políticos, los miembros de mesa, y una vez que las tienen en sus manos, pues no es ilegal que en su casa le puedan tomar una foto para resguardar una copia de esa acta en su teléfono, etcétera, etcétera, y hay 1000 mecanismos de manera tal de poder demostrar que los resultados anunciados compadezcan con esos resultados que están reflejados en las actas. Ok, otro tema importante que de alguna manera puede mover al electorado a participar en las elecciones es el que tiene que ver con las candidaturas, con los nombres de las personas que se van a postular tanto a las gobernaciones como a los consejos legislativos regionales, como a la Asamblea Nacional, como también por supuesto a las alcaldías en su momento y a los consejos municipales. Pero esa elección municipal está prevista, entiendo que para fines de año. ¿Cómo se preparan ustedes para la postulación de candidaturas tanto a gobernaciones como a los consejos legislativos y la Asamblea Nacional? Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por lograr una alianza que va más allá de los partidos políticos. El tratar de hacer una alianza que llegue nada más hasta el interés de los partidos políticos no le hablaría al país. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de incorporar factores sociales, factores que, como te digo, van más allá de los partidos políticos. Nos sentimos contentos con el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy, pero por supuesto que en las próximas horas y en los próximos días vamos a seguir trabajando este tema con el objeto de que la propuesta electoral que podamos ofrecer al país de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, candidatos a diputados a los consejos legislativos y a gobernadores, refleje el interés unitario, que ponga el acento en el interés nacional y no el acento en el interés partidista. Yo he visto declaraciones de algunos partidos políticos, tanto del PSUV como algunos partidos políticos de oposición, que parecieran que están haciendo un esfuerzo por plantear una oferta partidista.
Cuando yo veo las declaraciones del PSUV, pues evidentemente ellos lo que van a ofrecer es una propuesta partidista. Nosotros estamos muy alejados de una propuesta electoral como esa. Nosotros queremos una propuesta electoral que vaya más allá de los partidos políticos. Que el partido político sea la herramienta para postular, sí, pero que los representantes representen a los sindicatos, a los maestros, al desempleado, al obrero. Bueno, porque es muy sencillo, y pongo un ejemplo, lo dramático y lo importante que representa esta elección a la Asamblea Nacional. Tú ves a muchos políticos hablando del salario que es irrisorio para todos los funcionarios públicos y para mucha gente el salario no le alcanza para vivir, pero resulta que en la Asamblea Nacional es donde se aprueba el presupuesto nacional. Y si yo, vamos a suponer, tú eres diputado a la Asamblea Nacional y van a aprobar un presupuesto, tú dices, espérate, yo no lo puedo aprobar en esas condiciones en donde tú vas a gastar el recurso público para seguir manteniendo restaurantes, hoteles, porque el gobierno nacional es dueño de hoteles y es dueño de restaurantes y un gran etcétera, mientras que el salario para los empleados no, vamos a invertir aquí las variables, vamos a poner más recursos para mejorar los salarios en el país. Pues esa discusión se tiene que dar. Y ahí se aprueban también las leyes laborales. Las leyes laborales, los créditos adicionales para poder reparar hospitales, escuelas. O sea, para salir del discurso en el cual uno dice nada más, este gobierno no funciona porque no atiende las necesidades de los venezolanos. Tú tienes que tener una fracción, vamos a suponer que la fracción no sea mayoritaria, pero que se haga escuchar y diga, espérate, los recursos no pueden ser dirigidos de esta manera, nosotros salvamos el voto, nosotros negamos el voto, nosotros estamos en contra de un presupuesto que no está distribuido para hacer mejoras hacia los venezolanos, y eso se aprueba y se discute en la Asamblea Nacional. Siempre comento precisamente que la actual representación opositora, si se puede llamar de esa manera, que hoy está en la Asamblea Nacional, oye, le cuesta muchísimo ejercer esa función en la Asamblea Nacional. Y yo siempre comento, por ejemplo, le pregunto cuando viene un diputado eso, ¿por qué no se interpela a los ministros? ¿Por qué no se convoca a los funcionarios de alto nivel a explicar determinadas políticas o acciones públicas tomadas por el gobierno nacional? Porque esa función desgraciadamente no se aprecia, y ahí pareciera como una suerte de somnolencia en el caso de estos parlamentarios que hoy representan a la oposición en la Asamblea. Yo entiendo que los actuales diputados opositores en la Asamblea, la mayoría son muy pocos, pero la mayoría pues no son mayoría en la Asamblea. Entonces mal van a poder obligar a un ministro o un alto funcionario. Pero pueden por lo menos pedirlo, pueden exigirlo. Pueden pedirlo, pero la mayoría, y que se lo nieguen. Pero la mayoría que está ahorita en la Asamblea no permite que esos ejercicios democráticos se den. Entonces eso lo entiendo. Pero lo que igualito, aunque tú seas el único diputado de oposición en la Asamblea, tú tienes que hacer valer tu voz. No importa que nieguen tus propuestas, tú tienes que hacer tu propuesta, tú tienes que decir, mira, invitemos a este ministro, no puede ser que esto esté sucediendo así, asado, y sería una luz al final del túnel. Y precisamente esa función legislativa es la que nosotros tenemos que rescatar en una Asamblea Nacional, más allá de cómo terminen las cuentas de quién tiene mayoría o quién no tiene mayoría. Lo importante en este caso, yo no me voy a enfocar para, como quien dice, dedicarle mayor tiempo en esta entrevista a decir qué no ha hecho los factores opositores en la Asamblea. Yo lo que sí te puedo decir, el potencial que tienen todos los venezolanos teniendo unos diputados, ojalá con mayoría parlamentaria, para hacer que los fondos públicos se manejan de manera transparente en Venezuela. Tal cual. Me gustaría saber, Máximo Sánchez, nuestro invitado del día de hoy, secretario general de Fuerza Vecinal y también presidente del Consejo Municipal de Chacao. Después de la pausa, que corresponde a mitad del programa, hablaremos un poco de Chacao propiamente, porque me interesa también hablar sobre la gestión municipal. Pero me gustaría saber, en tu condición de secretario general de Fuerza Vecinal, la figura, digamos, más importante en la conducción del partido, me gustaría saber si ya de esas propuestas que ustedes tienen, lejos de una propuesta exclusivamente partidista, ¿qué nombres ya han, digamos, consolidado para postular en los distintos niveles que se van a presentar en esta elección del 25 de mayo? Bueno, ahorita no se puede hablar de candidatos ya definitivos, estamos lejos de eso. ¿Así muy lejos? Sí, claro, porque ahorita
Ahorita estamos trabajando sobre nombres que son precandidatos. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, los 4 gobernadores opositores en el país son candidatos que ustedes van a respaldar. Hay predisposición a apoyarlo. El caso de Manuel Rosales en el Zulia, el caso de Morel Rodríguez en Nueva Esparta, el caso de Alberto Galíndez en Cogede y Sergio Garrido en Barinas. Hay una predisposición a apoyarlo, pero por supuesto que todavía faltan cosas por hacer, cosas por construir con este desprendimiento, poniendo el interés del país por encima de cualquier cosa. Y esa es la tarea que estamos haciendo. En relación a que yo tengo un cargo muy importante en Fuerza Vecinal, te corrijo. Nosotros somos un partido político que está concebido de una manera distinta. A ver. Nosotros creemos mucho en el tema del liderazgo local. Y aunque tú tengas una función que más es como de responsabilidad por el cargo que tiene, los alcaldes, los concejales, los diputados regionales juegan un rol fundamental. Tan es así que todos nuestros alcaldes forman parte de la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal, y un alcalde es el presidente del partido, que es Gustavo Duque, o un líder local, pero con una ascendencia regional importante, como David Uzcategui, es el vicepresidente del partido, y un obrero, sindicalista, luchador, incansable, es el coordinador operativo, que es Pablo Zambrano. Entonces, no es un tema de que yo tenga un cargo más importante que otro. Nosotros creemos mucho en el liderazgo local. Bien. Máximo Sánchez, secretario general de Fuerza Vecinal, presidente del Consejo Municipal de Chacao, nuestro invitado al día de hoy. Voy a permitirme leer algunos mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 para aderezar esta conversación con el concejal Sánchez. Dice Max 4x4, buenas tardes. Saludos del estado Bolívar, nos envían. Cordial saludo también para usted. Dice, hoy también tu hermano colocó un mensaje muy bonito de su mamá. Sí, ciertamente, muchas gracias porque es la misma mamá. Muy amable su comentario de todos modos. Dice LAN 7618, ¿por qué como presidente del Consejo de Chacao ese municipio no publica su presupuesto y mucho menos la memoria y cuenta? De eso vamos a hablar claro que sí, más adelante. Eso es importante, la rendición de cuentas de las autoridades públicas al electorado. Arquímedes Ronnie Bravo, el problema es que ya se atrevieron a robarse de frente las elecciones del 28 y no les pasó nada. Ya no les va a importar poner a los que a ellos les dé la gana, y peor con las basuras. Bueno, dice un insulto allí a algunos políticos que prefiero no mencionar. Dice que no calle el 1473. Fuerza Vecinal es uno de los partidos enchufados del régimen. Que explique. ¿Por qué hay quienes piensan, vamos a entrarle de una vez a este tema, Máximo, ¿por qué hay quienes piensan que Fuerza Vecinal tiene una postura menos confrontativa con el gobierno nacional? Bueno, nosotros creemos, estamos convencidos de que el proceso de transición y de cambio político en Venezuela es un proceso que no se puede llevar adelante en términos de blancos y negros. Tienen que haber grises. Tú no puedes tratar de acabar esa concepción que veo en algunos voceros del PSUV, en donde catalogan a quien compite contra ellos como enemigo. Nosotros no creemos en esa concepción. Nosotros creemos que todos somos venezolanos, y yo no puedo creer que haya un venezolano con intenciones de acabar con el país. Yo cuando ya hace 25 años, cuando arrancó Chávez, yo nunca voté por Chávez, pero yo inicialmente le deseaba a Chávez éxito porque era el éxito de Venezuela. Ahora, hoy en día, estoy convencido de que la gestión, no importa el nombre que tenga el presidente de la República, si es un presidente del PSUV con esa concepción, realmente el país, yo siento que no va a avanzar, no va a progresar, no va a mejorar. Y por eso estoy inscrito en esta lucha de fortalecer la posibilidad de que se genere un proceso de transición. Ese proceso de transición no tiene que estar orientado a acabar con quienes están en el gobierno como si fuesen enemigos, porque esos también son venezolanos. Y más allá de que hoy estén en el gobierno y mañana no, tienen que tener garantías para seguir viviendo dentro del país. Sobre el 28 de julio, ¿qué pueden decir ustedes de Fuerza Vecinal? Bueno, millones de venezolanos se manifestaron por los factores opositores, y eso tiene que tener el respeto de todos los sectores. Y bueno, y es ahí en donde yo inscribo en que tenemos que seguir escribiendo páginas de lucha por reivindicar los derechos políticos de todos los venezolanos. Nosotros que hemos sido convocados para algunas reuniones en donde participan
factores del gobierno porque tienen posiciones de gobierno y nos invitan. Nosotros hemos hecho solicitudes por escrito, en blanco y negro, en relación a mejorar el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, y por escrito, porque si tú pides el derecho de palabra, luego la gente puede decir, no, eso no es verdad que tú dijiste eso. No, lo hemos dicho por escrito, en papel membretado de Fuerza Vecinal, en donde le hemos hecho la petición al gobierno que se tienen que mejorar y profundizar los derechos políticos venezolanos. Para poner de ejemplo dos aspectos en particular. Los venezolanos que están dentro de Venezuela y quieren inscribirse en el registro electoral, la infraestructura que está diseñada ahorita le hace eso difícil. Cuando no estamos en elección, una persona que vive en Cúpira tiene que venir a Caracas o ir a Los Teques para poder inscribirse en el registro electoral. Eso no puede ser. Tiene que parroquializarse el registro electoral, y lo dijimos por escrito. Y para aquellos venezolanos que están fuera del país, pero que su corazón vibra todos los días Venezuela, aman a Venezuela y la quieren tanto como quienes estamos aquí dentro del país, a esos venezolanos hay que hacer las reformas en las leyes que tengamos que hacer para que a esos venezolanos se les facilite su inscripción al registro electoral en el país donde viven y que puedan ejercer su derecho al voto, porque ellos también sueñan con una Venezuela mejor para regresar al país. Ya hubo una postergación del proceso electoral previsto originalmente para el mes de abril, ahora va a tener lugar el 25 de mayo. ¿Ustedes son partidarios de que ese proceso se cumpla en esa fecha o creen que es imposible cumplir con el cronograma por parte de las autoridades electorales y también, por supuesto, los partidos, organizaciones y personalidades que piensan participar? Nosotros también lo hicimos por escrito. Cuando nos solicitaron nuestra propuesta de cuándo podían hacerse las elecciones, nosotros dijimos una fecha no tan cercana para que se empezaran a hacer el ejercicio de estos procesos electorales, que había tiempo para poder organizar el asunto con más holgura. Con más holgura. Sin embargo, bueno, las fechas están ahí, nosotros nos estamos preparando para ir a este proceso electoral. Nosotros no creemos que vaya a ser modificado, pero si es modificado, pues ahí estaremos el día y la hora que se requiera para que esos procesos se den. En relación a la memoria y cuenta de los funcionarios públicos de Chacao. Bueno, de eso podemos hablar cuando vayamos a hablar de Chacao, porque tenemos en este instante que hacer una pausa. Y también del presupuesto municipal. Correcto, claro que de sí. eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, puede tener la certeza nuestro invitado y también la persona que nos escribió sobre la materia, que ese tema no lo vamos a dar por fuera, nos interesa muchísimo además, porque el tema de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos es vital para el ejercicio de la gestión ciudadana. Vamos a ir, amigos y amigas, a una pausa, vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, escuchamos los compromisos publicitarios y al regreso continuaremos conversando con Máximo Sánchez, secretario general nacional de Fuerza Vecinal y presidente del Consejo Municipal de Chacao, y por supuesto continuaremos leyendo los mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de Radio Cuco. No se vayan. Máximo, aquí seguimos un ratico más mientras está la publicidad. Okay. Ajá, te pregunto, tú eres politólogo. Sí, en la UCB. Correcto. La política de estos días, en este cuarto de siglo, ¿cómo la aprecias en relación con lo que han sido tus estudios académicos? Bueno, yo desde muy joven siempre he sido un luchador en la política. Y siempre, desde chamo, siempre sentí que la política podía mejorar. Y por eso siempre era como quien dice, esos cabezacalientes que siempre estaban, tú sabes, demandando más. ¿Tenías militancia política en aquellos tiempos? Sí, siempre he tenido militancia política. ¿En qué? Yo estuve en Acción Democrática. Estuve en Acción Democrática y estuve dentro de la universidad cargos de representación política estudiantil. Yo fui presidente de mi centro de estudiantes, fui representante en el consejo de escuela, fui representante en el consejo universitario y disfruté mucho de mi actividad estudiantil. Duré 5 años para graduarme, que era el tiempo estipulado. Cuando egresé de mis estudios de pregrado como politólogo, me metí a la lucha gremial. Me metí a la lucha gremial y en la lucha gremial luché para ser presidente de mi gremio y soy presidente del Colegio Politólogo de ¿También? Venezuela. ¿En la actualidad?
Sí, en la actualidad, pues acuérdate que desde que llegó Chávez han venido suspendieron los procesos electorales gremiales. Sin duda alguna mi periodo está súper vencido, pero te digo que siempre me ha gustado la política. Luego, producto de la convulsión político-electoral que se dio de cara a los años 98, 99, la llegada de Chávez al poder, etcétera, etcétera, terminó mi militancia en Acción Democrática y soy fundador de un partido político que dio mucho por Venezuela, que es Primero Justicia. Ahí di muchas luchas, fui en varias oportunidades concejal metropolitano por Primero Justicia. Creo que fuiste presidente del Consejo. En varias oportunidades presidente del Cabildo Metropolitano. Llegué estuve en la Dirección Nacional de Primero Justicia, fui su secretario nacional de organización. Y luego en el año 2017, Primero Justicia decide no ir a las elecciones locales y bueno, me pareció muy injusta. Justifiqué en la Dirección Nacional muchísimas oportunidades que me parecía que era un error de abandonar a los vecinos en ese momento y no teníamos partido político y teníamos unos líderes locales en los municipios metropolitanos del estado Miranda que estaban dispuestos a dar la lucha y en ese proceso por iniciativa propia conseguimos la firma porque no teníamos partidos políticos para inscribir a Gustavo Duque por iniciativa propia, la inscribimos por iniciativa propia abrazado con los vecinos. ¿Y ganó? Y ganó, pero en esa oportunidad retiramos la iniciativa propia porque nos dijeron que era peligroso ir con la iniciativa propia, que nos podían pedir que si las firmas estaban mal. Entonces los 4 partidos políticos nos ofrecieron el apoyo, el partido Un Nuevo Tiempo, el partido Avanzada Progresista, el MAS y un partido regional que se llamaba Por Amor a los Pueblos. Nosotros hicimos campaña por esos 4 partidos de manera simultánea. Si comprábamos volantes, los comprábamos en igual cantidad para los 4 partidos y los resultados fueron picados más o menos en 4 partes. ¿Por qué ha aprendido tanto la antipolítica en Venezuela? Pero esa pregunta te la voy a hacer después porque ya vamos a escuchar el avance del noticiero. Seguro. Gracias. Notirumbos informa, la producción petrolera de Venezuela cayó 6.000 barriles por día en febrero, pero se mantuvo sobre el millón del segundo mes consecutivo. Esto según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Notirumbos informa, el avión privado que traslada al expresidente filipino Rodrigo Duterte aterrizó la tarde de hoy miércoles en el aeropuerto de Rotterdam La Haya, en Países Bajos, y el exmandatario será ahora trasladado al centro de detención de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra él por el crimen de lesa humanidad y asesinato en Filipinas. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. Atención a Elías Moreno Urbina o a su hijo Óbito Moreno Urbina, aquí en Caracas. Se les avisa que en el sector El Cordero, municipio de Tres Bello, estado Táchira, falleció Eufrasio Moreno Algarita Bracho. Para mayor información pueden llamar a Jaime Javier Aldiares Pernía por el teléfono 0414-719-6954. 0414-719-6954. Informó Notirumbos. 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. En el estudio, Máximo Sánchez, concejal, presidente del Consejo Municipal de Chacao y secretario general nacional
de fuerza vecinal. Hay que agregarle un título a lo que ya yo había mencionado, y es que, según recuerda Máximo, es también presidente del colegio se llama Colegio de Politólogos. Sí, es una asociación civil, pero se llama colegio. Se llama colegio, pero es una asociación civil, correcto. No tiene fuerza de ley como el colegio de periodistas, colegio de médicos, colegio de abogados, de ingenieros, perdón. Pero bueno, colegio de politólogos. Con él vamos a hablar en unos instantes sobre el tema municipal propiamente dicha, la gestión municipal en Chacao. Pero hay una pregunta que yo dejé en suspenso que quisiera que le respondiera, y también leeremos luego los comentarios y preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. ¿Por qué ha aprendido tanto? ¿Por qué ha aprendido, no ha aprendido, sino aprendido tanto la antipolítica en Venezuela? Bueno, en una época que casi era unánime, me acuerdo que antes de que llegara Chávez, absolutamente todos los factores económicos, comunicacionales, todos al unísono, la bandera que existiera la antipolítica. El hacer política era algo feo, terrible. Si alguien tenía un hijo le decía, oye, dedícate a cualquier cosa menos a eso. Entonces el político siempre era visto muy mal. Y nosotros hoy en día quisiéramos resaltar esa política que es distinta, ¿no? Como dicen con P mayúscula, que el político tiene que ser una persona al servicio de la gente, no para servirse de la gente. Y eso es un elemento fundamental para rescatar la política, porque la antipolítica es muy fácil. Sobre todo, por ejemplo, yo respeto mucho a quien decida no participar en las elecciones, pero es muy fácil quedarte en tu casa viendo televisión y luego criticas a los políticos por lo que hicieron o dejaron de hacer. Entonces ahí está el meollo del asunto. Si tú quieres que las cosas mejoren, tú tienes que ser parte de la solución y no parte del problema. Ok. Vamos entonces ahora, amigos y amigas, a continuar hablando o iniciar la parte relativa a la gestión municipal. Y vamos a comenzar con esta pregunta que te hacía uno de los oyentes a través del Instagram, @MarioVillegas100. ¿Por qué, es su palabra textual, por qué la municipalidad de Chacao no rinde cuenta, no presenta su memoria y cuenta? ¿Esto es verdad? No. Para nada, mira lo que les tengo aquí. A ver, esta es la cuenta del Consejo Municipal. Se llama Consejo Chacao. Mira, aquí está, 26 de febrero, el alcalde Gustavo Duque presentando la memoria y cuenta en el Teatro Municipal de Chacao, full. Aquí van a ver fotos. Aquí está mira esto, full, todo el teatro, sus 2 pisos, absolutamente full. La memoria y cuenta el 26, aquí está la declaración de prensa de ese día. De todos modos, la ley dice que podemos hacerlo dentro de los 3, entre el primer trimestre del año. O sea, eso se presenta de todos modos a través de las redes sociales y de la plataforma. Y también en la página web de la alcaldía. Y también en las redes del Consejo Municipal, las redes de la alcaldía. Pero no solamente eso que era memoria y cuenta, porque también habló de que no se publicaba el presupuesto. La persona que escribe eso definitivamente no está bien informada. El presupuesto se publica en la página de la alcaldía, en las redes del Consejo Municipal, y hay un blog que existía antes de que existiera la página del Consejo Municipal, y es el mismo blog que ha estado ahí desde que existe, o sea, que no fue creado por esta gestión, en donde se publica no solamente el presupuesto, se publica absolutamente cada bolívar que entra al municipio y cómo se gasta. O sea, una persona que le quiera dedicar el tiempo a ver cuáles son los ingresos municipales y cómo se gasta eso en las lámparas que se ven en la calle, cómo se gasta eso en una ambulancia que se compre, en una patrulla que se compre, en el uniforme del policía, en las medicinas que se dan en Salud Chacao, en cómo se mantiene la piscina del Eugenio Mendoza en óptimo estado, cuando pasas por la Plaza Altamira la ves muy bonita, cuando vas al Parque Boyacá, bueno, y en fin, cuando tú pasas por el que todas las canchas están techadas, se pueden usar a cualquier hora porque están techadas y bien iluminadas. En fin, tienes una gestión pública decente en la calle, todo eso está publicado con puntos y señales, cosa que no hace, por ejemplo, el gobierno nacional. ¿A cuánto asciende el presupuesto nacional? No me refiero solamente al que viene por el situado, sino incluyendo los ingresos propios de la municipalidad. ¿A cuánto asciende ese presupuesto?
Bueno, ese es un presupuesto, por eso el gasto público del municipio de Chacao no solamente está en el presupuesto ordinario, porque cuando la ley te obliga a aprobar el presupuesto, el alcalde tiene que presentarlo en octubre a la Cámara Municipal. Y la Cámara Municipal tiene hasta el 15 de diciembre para aprobarlo. Pero esto es un presupuesto presentado en octubre. Entonces, con el tema de la hiperinflación, es un presupuesto que queda muy rezagado en los primeros meses del año siguiente. Sirve como una referencia en relación a cuáles son las metas del presupuesto. Pero desde el punto de vista de ejecución financiera, queda muy rezagado. Entonces, muy temprano en el año, es muy normal que el Ejecutivo empiece a tener ingresos extraordinarios, porque esos bolívares que fueron presupuestados ya en los primeros meses del año ya no tienen el mismo valor. Entonces un saco de cemento que costaba en octubre del año anterior, por decirte algo, 10 bolívares, por poner una cifra para que sea gráfica, los primeros meses del año ese mismo saco de cemento cuesta 100. Entonces con los 10 bolívares que fue presupuestado tú no puedes comprar ni siquiera un saco de cemento. Entonces ahí, como los ingresos del municipio, los más importantes, provienen de la actividad económica en el municipio, porque es un porcentaje de la facturación del restaurante cuando la gente come, del concesionario cuando la gente compra un carro en Chacao y todos los productos, un porcentaje de eso representa el 97% del ingreso municipal. Entonces, o sea que el ingreso que viene por el situado es apenas el 3%. Sí, es muy pequeño, sobre todo por la realidad económica del país, sí. Y por supuesto por una política monetaria y financiera equivocada del gobierno nacional. Si el gobierno nacional fuese un aliado de la iniciativa independiente, pues tendríamos un país distinto, pero desde que llegó Chávez hasta la fecha, casi que el gobierno se puso que era enemigo de la iniciativa privada. Entonces, bueno, tenemos este país hoy, porque el que siembra viento no puede cosechar tempestad. Entonces, es una consecuencia lo que estamos viviendo ahorita de un diseño de una política que no promueve la iniciativa independiente. Bueno, pero siguiendo en el tema municipal, entonces cada vez que se aprueba que el alcalde solicita, porque hay ya recursos extraordinarios por la dinámica que te acabo de explicar, solicita gastos extraordinarios con recursos extraordinarios, eso lo aprueba la Cámara Municipal, porque si no pasa, el alcalde no puede gastar una puya si no está aprobada por el Consejo Municipal. Entonces pasa por el Consejo Municipal, ahí yo presido la Comisión de Hacienda y Contraloría del municipio, que es en donde se maneja todo el tema del ingreso y egreso del gasto público del municipio. Nosotros recibimos la solicitud del alcalde, hacemos un informe en donde se atiende todos los extremos legales que establece la ley para poder hacer uso del gasto público, aprobamos con un informe y un acuerdo, y así eso se convierte en servicios públicos para la comunidad. Ok, me gustaría hacerte una pregunta, Máximo, a propósito del hecho de que está planteada también para este año una reforma constitucional, sí, un proceso electoral para modificar la Constitución. No está claro qué es lo que se va a presentar, porque no hay una propuesta formal, escrita, por parte del gobierno nacional, pero se comenta que supuestamente está planteándose la posibilidad de crear un estado comunal que de alguna manera sustituiría, o si no sustituiría, por lo menos estaría por encima de los poderes convencionales, el poder regional de las gobernaciones y el poder municipal. Me gustaría que dieras opinión, tanto como dirigente político como funcionario municipal, respecto a la importancia que pueda tener la municipalidad en este nuevo entramado que se pretende. Sí, bueno, sigue cobrando mucha vigencia el tema de la participación política y la participación electoral de los venezolanos. No puede ser que una persona, por un cargo muy importante que tenga en el país, diga el país tiene que cambiar y cambia porque lo decide una persona. No, los venezolanos tenemos que ser parte del proceso de cambio en Venezuela, si es que se requiere un proceso de cambio. Si el proceso de cambio está dirigido fundamentalmente para beneficiar a una parcialidad política, no solamente es un error, sino que hasta la misma Constitución lo prohíbe. Tú no puedes utilizar recursos del Estado para privilegiar una parcialidad política. Esas cosas pasan en Venezuela. Y bueno, y si hay alguien que
todavía no sabemos qué tiene esa reforma constitucional. Cuando venga, bueno, ahí veremos qué trae y si es buena o es malo para el país. Por eso los venezolanos no podemos quedarnos en nuestra casa, tenemos que seguir participando. Hay que defender la municipalidad, el municipio como entidad democrática, política de una sociedad. Yo creo que no solamente defenderla, sino que en Venezuela deberían haber muchos más municipios de lo que actualmente existen. Tenemos unos municipios gigantescos, como es el caso del municipio Libertador o el municipio Sucre del estado Miranda, que son muy grandes. Entonces los recursos que tienen ese municipio terminan no sintiéndose en gestión pública. Y pongo como ejemplo el caso del municipio de Latillo, que es un municipio con una densidad poblacional baja, territorialmente muy grande, y entonces tú dices, antes el Latillo no era atendido por Sucre, que era el municipio en donde estaba el Latillo, porque los recursos allá no llegaban. Ahora tú tienes un alcalde con un municipio que ha gestado y tienes una gestión pública que se siente. Hago el ejemplo de Latillo porque es un municipio que al principio decían que no era viable presupuestariamente. Sí. Y al final no era autosustentable. No era autosustentable. Entonces yo sí creo que si el municipio Libertador se divide en muchos municipios pequeños, eso va a ser bueno para la gente. Y si el municipio Sucre se divide en muchos municipios pequeños, eso va a ser bueno para la gente. Ahora, esta visión comunal que tiene el gobierno, que ha tratado de casi que obligar a la gente a que tiene que ser, por ejemplo, cuando tú ves las comunas, pongo el ejemplo de Chacao, las comunas en Chacao, muchos dirigentes que estaban en la asociación de vecinos antes, que ahora el gobierno no le quiere prestar atención a la asociación de vecinos, pues son los mismos dirigentes que están en el consejo comunal, porque esa es una realidad que está ahí, y tratan de forzar para que no sea así. Entonces cuando los dirigentes del consejo comunal son del PSUV, entonces sí los registran, los atienden, pero si son de la oposición, entonces no lo registran, no le paran, etcétera, etcétera. Y eso tiene que cambiar, porque hay que poner el interés nacional por encima de cualquier cosa. En relación, pongo un ejemplo reciente, el tema de los jueces de paz. Los jueces de paz en Chacao. Los jueces de paz, los vecinos de Chacao decidieron, yo me reuní con varios dirigentes de asociaciones de vecinos y decían, bueno, Máximo, ¿y cómo vamos a hacer aquí? Entonces viene la elección de los jueces de paz y vamos a dejar que todos los jueces de paz sean del PSUV. Aunque la ley dice que no pueden tener militancia partidista. Le dije, bueno, no, ustedes pueden postular también jueces de paz. Y los vecinos se organizaron, se pusieron de acuerdo, postularon vecinos y casi el 100% de los vecinos de los jueces de paz en Chacao no son gente cercana al PSUV. Interesante. Son dirigentes vinculados al movimiento vecinal en Chacao. Entonces, eso tiene que hacer reflexionar a la gente. Y decir, la gente si participa, somos protagonistas del futuro que nosotros queremos. ¿Qué significaría si la oposición no presenta candidatos en Chacao, por ejemplo, para la elección municipal? Bueno, sería terrible. Sería terrible. Ya en una oportunidad tuvimos una diputada en el circuito Chacao, Baruta y de Latillo, que es del PSUV. Entonces, y era una persona chévere, todo lo que tú quieras, yo no tengo nada en contra de ella como persona, pero eso representa a los vecinos de este circuito, no. Entonces, si tú quieres tener un representante, bien sea en la asamblea, en el consejo legislativo, como alcalde, como gobernador, que represente tus intereses, tú tienes que hacerte parte, tienes que participar, tú tienes que involucrarte, y a lo mejor tú, que hoy en día piensas que la participación no es el camino, a lo mejor tú puedes ser un buen candidato a concejal, un buen candidato a diputado, ¿por qué no? Si queremos que esto cambie, tenemos que involucrarnos. Se corrió el rumor de que el alcalde Gustavo Duque podría estar considerando la posibilidad de postularse como candidato a gobernador. ¿Esto es verdad o no? ¿De gobernador de Miranda? Bueno, lo que pasa es que en estudios de opinión, no realizados por nosotros, la figura de Gustavo Duque con su gestión que ha hecho en Chacao es muy bien visto en todo el país y en particular en el estado Miranda. Entonces, eso hace pues que en factores políticos le hayan hecho la propuesta y bueno, nosotros tenemos ahorita como candidato a la gobernación en el estado Miranda a David Uzcategui, que es un extraordinario dirigente. ¿El candidato ya de ustedes? Lo van a proponer. Nosotros decimos que es precandidato. ¿Por qué es precandidato? Porque nosotros no venimos con el deseo de atropellar a nadie. Nosotros estamos poniendo el interés del país por encima de cualquier cosa. Y si tenemos que revisar alguna candidatura de algún dirigente nuestro, la revisamos. Nos sentimos muy orgullosos y contentos con el trabajo que David Uzcategui ha hecho en el estado Miranda.
con el trabajo que han hecho nuestros alcaldes en los municipios, pero eso no significa que nosotros somos dueños de esos municipios ni dueños del Estado Miranda. Ok, vamos a leer algunos mensajes más a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100. Bueno, hay algunos mensajes que son insultantes que me voy a eximir de leerlos. Dice Garrido Francino Alustari, ellos están acostumbrados durante 27 años a hacer lo que ellos digan y más nada. O sea, la oposición para ellos no existe, sino la que están bajo sus mangas. Por favor, la oposición de Meletín del PSUV. Dice Arquímedes Ronnie Bravo, todo el que se presente a ser testigo ya no le va a importar porque ya con ese poco de presos por ser testigo, ya eso es una amenaza para estas personas. Te pregunto, ¿ya ustedes han recabado importante número de personas dispuestas a ser testigos nacionalmente en este proceso del 25 de mayo? Bueno, eso es un trabajo que no se hace de cara a las elecciones. Todos los partidos políticos tienen que tener equipos de trabajo para enfrentar ese rol que tienen como testigos de los partidos políticos ante los procesos electorales. Ahora, lo que él dice es verdad y nosotros estamos haciendo presión, solicitudes para que las condiciones electorales mejoren en Venezuela. ¿Qué condiciones reclaman ustedes, por ejemplo, Máximo? Bueno, nosotros necesitamos que haya garantías para nuestros testigos, que haya garantías para los miembros de mesa, que el proceso sea totalmente transparente. Y eso lo tiene que entender el gobierno le hace bien, a la oposición le hace bien, al país le hace bien. Yo creo que el tema de ponernos en blanco y negro como si uno somos enemigos de otro, eso no le hace bien al país. Y a las personas que escriben con ese ánimo como tratar de agredir, etcétera, eso no está bien. Hagamos un solo esfuerzo. Tenemos un mejor país y todos estamos involucrados en esto. Queremos un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo los invito a todos a trabajar por ese país que todos queremos. Bien, Máximo Sánchez, nuestro invitado el día de hoy. Él es secretario general nacional de Fuerza Vecinal y también presidente del Consejo Municipal de Chacao. León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Totalmente de acuerdo. Ajá, me gustaría unas palabras sobre este tema de los presos políticos. Cuando yo hablaba hace ratico contigo, te decía que en Venezuela la democracia está enferma. No solamente está enferma por el tema del voto, del proceso electoral como tal, sino también en una democracia sana no deben haber presos políticos. O sea, nadie debe ser preso por emitir opiniones que el gobierno se sienta que los afecta a ellos. A veces tenemos un gobierno en Venezuela que es demasiado sensible. No se puede decir cualquier cosa porque entonces hay una arremetida, etcétera, etcétera. Yo creo que una democracia sana y tenemos que trabajar para eso. Nosotros luchamos porque no existan presos políticos en Venezuela. Dice a través del Instagram de Radio Rumbo 670M, dice LAN7618. He tratado de acceder a la página web de la alcaldía y no he podido entrar. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio aquí desde el teléfono. Importante. Y lo vamos a demostrar qué fácil y sencillo es entrar a la página de, vamos a poner Chacao. ¿Tiene señal de...? Yo sí. Ok. Aquí está la página web. Ajá, muéstralo, si eres tan amable. Está abriendo, aquí está abierta. Ajá. Aquí está abierta. Muéstrala también a las redes de Radio Rumbo, que tenemos allá las cámaras. Aquí le acabo de hacer clic y abrió en segundos. O sea, por eso yo digo a veces que hay gente que opina con la intención de dañar. No es constructiva su opinión. Yo respeto mucho la opinión de la persona que está emitiendo, dice que intenta abrir la página aquí en tiempo real. Lo acabo de hacer y aquí está absolutamente la página funcionando con todos sus vínculos. Bien. Máximo, agradecidísimo por tu presencia el día de Muchas hoy. gracias Bueno, a ti muchos por la temas, oportunidad. por supuesto, que todavía quedan en el tintero. Esperemos tener nueva ocasión para entrevistarte de aquí a las elecciones municipales, que entiendo que serán ya para fines de este año. Y también, por supuesto, cuando vengan las campañas de los candidatos a la gobernación de Miranda, también te invitaré. Claro que sí. Máximo, agradecido, Máximo Sánchez. Bueno, muchas gracias, Mario, por la oportunidad, a todos nuestros queridos vecinos
Queremos que nuestros vecinos no solamente estén en Chacao, a nuestros vecinos de toda Venezuela, invitarlos a ser parte de ese país que todos deseamos, que todos soñamos. Este es el camino, los esperamos en el camino de la participación. Bien, Máximo Sánchez, agradecido por tu presencia. A ustedes también, amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Emil Lara, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Le adelanto a mis distinguidos amigos que nos sintonizan a través de Radio Rumbo y de las redes sociales que mañana no voy a estar presente en el programa porque tengo compromisos familiares que cumplir. Nos vemos el viernes. Tengan todas y todos muy buenas tardes.